Bienvenidos, directivos y docentes del Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad, CAED. Soy María del Carmen Tapia Encinas, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Educación de la Universidad de Sonora. Estamos en la práctica educativa 4, que es asesorada por la maestra Miguelina Espinosa. En nuestra parte de implementación que vamos a tener con ustedes es la formación docente, porque a partir de los instrumentos que analizamos detectamos una falta de formación docente y esto nos permite a nosotros trabajar en una actualización académica donde los vamos a introducir a la formación pedagógica, y esto es en base al objetivo específico que los directivos y docentes desarrollen habilidades cognitivas e intelectuales en la formación pedagógica y docente para que las implementen en sus clases. ¿Puedes dar, por favor? Un buen educador demuestra sus habilidades en pro de un cambio de actitud en sus alumnos o alumnas. No solo les enseña el contenido pragmático, sino que reafirma los valores que les faciliten el desenvolvimiento dentro de la sociedad, contribuyendo con su formación integral. El educador del nuevo milenio debe reunir el perfil y competencias propias para desempeñarse en un nivel, modalidad o área de conocimientos, factores determinantes en la personalidad del educador de excelencia. Se puede decir que las competencias tienen que ver con la creatividad del que enseña, que es el docente, y la creatividad y versatilidad del que aprende, que es el estudiante. Dale, por favor. Considerando a Bernabeu en el 2009, educar en la creatividad implica partir de la idea de que esto no se enseña de manera directa, sino que se propicia, y que para esto es necesario tomar en cuenta las siguientes sugerencias. Aprender a tolerar la ambigüedad e incertidumbre. Los profesores deben darle espacio a los estudiantes para pensar sobre una situación problemática que se presente, y además debe crear un clima donde el conocimiento que se dé no sea inmutable y estático. Otro es favorecer la voluntad para superar obstáculos y perseverar. Desarrollar confianza en sí mismo y en sus convicciones. También es propiciar una cultura de trabajo para el desarrollo de un pensamiento creativo y reflexivo. Invitar al alumno a trascender el presente con un proyecto futuro. También está la autoridad para validar el conocimiento que debe partir de un proceso social, dialógico y creativo. También se propicia un clima creativo, la motivación intrínseca y el logro que deben de estar presentes siempre. Contextualización del conocimiento y las habilidades de pensamiento crítico y creativo. Las necesidades fundamentales del alumno están relacionadas con enseñarlos a pensar creativamente y reflexionar, o sea, a pensar de manera excelente. Convertir las salas de clases en espacios para asombrarnos, experimentar e investigar. Los estudiantes necesitan ser tratados como personas, es decir, tener una buena comunicación cuando están creando o pensando. El cuestionamiento es un indicador excelente para hablar de qué se está trabajando. Es el pensamiento crítico y creativo. Como se puede observar, las distintas definiciones de competencias abordadas hablan de acciones, estrategias, movilización, solución de problemas, capacidades de relación, sin dejar de mencionar el contexto en que se aplicarán estas. Cuando el docente realmente comprende lo que quiere lograr con una planeación didáctica, entonces podrá llegar a impactar en un eficiente efecto. El contenido medular del acuerdo radica en la descripción detallada de 11 competencias, una larga lista de atributos y actitudes que conforman cada competencia deseable en quienes ejercen la docencia en el contexto y en el Sistema Nacional de Bachillerato. Con base en ello, el profesor debe de organizar su formación, domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo, planifica los procesos de enseñanza y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios, lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa, evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo, construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo, contribuye a la generación de un ambiente que facilita y también participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional. Estas 8 competencias tienen que ver con los docentes que imparten educación del tipo media superior y operan en el sistema
nacional del bachillerato en la modalidad escolarizada. Sin embargo, el 23 de junio del 2009 se publicó un acuerdo en el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447, y también en la educación media superior, en las modalidades no escolarizadas y mixtas deben contar, además de las competencias y atributos establecidos en el artículo, completar su formación continua con el conocimiento y manejo de la tecnología de la información y la comunicación. Integra las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje independiente. Podrían tener un impacto significativo tanto de aprendizaje como de movilización integral en las actividades, pues es un proceso que debe ser consciente y categórico sobre el que es enseñar y aprender. El dónde, el cuándo y el con qué enseñar y aprender. Si estos saberes son desarrollados para lograr ubicar a los estudiantes en contextos disciplinarios, presumiblemente, se dice que el docente está planeando un proceso educativo atendiendo al enfoque por competencias. Esta investigación surge de la necesidad a premios docentes adscritos a diferentes escuelas de educación media superior sobre la planeación que realizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo un enfoque por competencias, textos disciplinares, curriculares y sociales amplios. Hay diferentes teorías de aprendizaje. El concepto de aprendizaje que se maneja dentro del trabajo será el de aprendizaje independiente, el cual se cree que Piaget tenía un punto de vista. Este es el resultado de una construcción de estructuras intelectuales con materiales tomados de la cultura circundante a partir de actividades que tienen sentido y significado para el alumno. Este aprendizaje estará apoyado por un conjunto de materiales y objetos de aprendizaje y también por la creación de espacios virtuales adecuados para generar conocimientos. Lo anterior es lo más adecuado para lograr un aprendizaje significativo que permita presentarlo e integrador, que ayude al estudiante a adaptar y generar los conocimientos, destrezas y actitudes requeridas en su formación. Una de las teorías que mayor incidencia han tenido dentro de la denominada tecnología educativa es, por supuesto, el conductismo. De hecho, esta teoría cobró renomada vigencia con el diseño de máquinas de enseñanza y el aprendizaje por computadoras. Como es sabido, el conductismo en su forma más simple sostiene que el aprendizaje se realiza a través del impacto que tiene el sujeto, el ambiente, el exterior, donde el individuo responde favorable o desfavorablemente conforme el premio o castigo que recibe por su conducta. El neoconductismo de Skinner es parte de esto. Desde su aparición como teoría de aprendizaje, el conductismo presenta límites claros y se gana fuertes críticas, pues al estar dirigido a los aspectos conductuales exteriores del individuo, poca cuenta pudo dar de los procesos que vive el sujeto para llevar a cabo ese aprendizaje, porque no se llevan dentro del aula. Partimos del hecho de que esta teoría es incapaz de explicar gran parte de las actividades intelectuales y que no contribuyen al desarrollo del pensamiento abstracto y reflexivo. De esta suerte, aun cuando se ha incorporado parte del discurso conductista a la educación a distancia, sobre todo cuando al desarrollo de las habilidades básicas para el manejo de procesadores y de software, las teorías que mayor relevancia han adquirido, cuando menos a nivel de discurso de la enseñanza y ciencias de la información, son el cognitivismo y el constructivismo. Por otra parte, la teoría que ha ayudado al discurso de la educación a distancia es la que Bates denomina psicología humanista, la cual se resume en lo siguiente: cada individuo tiene experiencias donde él es el centro desde el cual interpreta el mundo exterior, de ahí que el conocimiento será construido por cada individuo mediante procesos externos en términos de la relevancia de la experiencia pasada de cada individuo. En este terreno, el docente centra su función en la planeación y organización de expresión, sino que se proponen la promoción, la inducción y la enseñanza de habilidades o estrategias cognitivas que le permitan a los realizar soluciones a problemas y reflexionar sobre temas definidos de antemano, propios alumnos, y les proporcionen apoyo y retroalimentación continua, ayudando a crear un clima propicio para competencias que le permitan atribuirles valor a sus propios logros y esfuerzos. Parte importante de lo que destaca esta teoría es que cualquier contexto escolar, por más restrictivo que este sea, siempre activa. Esto nunca es un ente positivo o una merced de las contingencias ambientales o institucionales. En consecuencia, el diseño institucional que los alumnos ya saben, y con base en ello, programar las experiencias sustanciales dirigidas a los mismos estudiantes.
Si bien es cierto que estas teorías en ocasiones se utilizan de manera aislada, es recomendable que se combinen entre sí para hacer más enriquecedor el proceso de enseñanza. El inserto en estas modalidades a distancia logre su mejor aprovechamiento. Aunque en este tipo de modalidades el aprendizaje se remite, incorpora las experiencias nuevas a partir de sus percepciones, conocimientos, sensaciones y otra par, ¿no? Se trata ante todo de un proceso social mediante el cual el sujeto que aprende logra incorporar nueva información a través del contacto con otras personas, por lo que el aprendizaje se da cuando nos comunicamos personalmente. Hasta aquí hemos considerado diferentes teorías que apoyan el aprendizaje dentro de una modalidad a distancia. Sin embargo, resumimos estas aportaciones en el siguiente cuadro basándonos en el constructivismo, pero apoyándose también en otras teorías pedagógicas. Aquí nos habla que la teoría del aprendizaje independiente, guiado por Piaget, apoya que el aprendizaje es el resultado de una construcción de estructuras intelectuales a partir de materiales tomados de la cultura y en donde el estudiante adapta y genera las destrezas y actitudes requeridas para su formación. Otra teoría está la de la teoría de la comunicación, donde los autores son Prieto, Gutiérrez, Vygotsky y Barbero. Ellos dicen que para estos autores la conducta de los seres humanos, así como el conocimiento, están mediados por la sociedad y la cultura. Otra teoría es la neoconductivismo, por Skinner, que fomentaba la habilidad en el manejo y manipulación de máquinas, entre ellas computadoras, faxes, lectores, que promueve la memoria por rutina para el aprendizaje de ciertas habilidades motrices. Está también la teoría de la pedagogía humanista por Bates. Para él, el conocimiento es construido por cada individuo mediante la interpretación y comprensión del significado de sucesos externos, es decir, la experiencia pasada de cada individuo. Está la otra teoría, que es la conectivista, que esta está por Brunner, Azubel, Hernández Rojas. Cada uno de ellos explicaba su concepto, y el Hernández Rojas decía que aquí el procedimiento de la información consistía en crear estudiantes críticos, reflexivos y que sepan solucionar problemas. Brunner, en su caso, decía que para él el aprendizaje se descubre y el currículo sirve para pensar. Y Ausubel decía que el aprendizaje debe ser significativo y por asimilación. Piaget tenía un concepto del rol del docente muy específico. Él se basaba básicamente en que el docente debería ser un guía y un orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Él, por su formación y experiencia, conoce qué habilidades requerían los alumnos según el nivel en que se desempeñaba. Para ellos deben plantearles distintas situaciones problemáticas que los perturben y los desequilibren. Igualmente, estaba en el rol de la teoría humanista, permitía que el docente permitía que los alumnos aprendieran mientras impulsaban y promovía todas las exploraciones, experiencias y proyectos que estaban presentes y que estos preferentemente iniciaban o decidían emprender a fin de conseguir aprendizajes y vivencias con sentido, ¿no? Piaget tenía también un punto de vista sobre la práctica docente. Según la teoría del aprendizaje de Piaget, el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es parte saber adaptarse a esas novedades. Este psicólogo explica la dinámica de adaptación mediante dos procesos que veremos a continuación, que es la asimilación y la acomodación. Para Piaget, el rol del profesor ha variado hacia una figura muy amable, casi un guía que acompaña a los alumnos en este proceso de aprendizaje, fomentando la creatividad y participación, asumiendo además su papel en el equipo docente y valiéndose de las nuevas tecnologías para formar a los profesionales del futuro, ¿no? Entendemos la práctica docente como el trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales, adquiriendo un significado tanto para la sociedad como para el propio maestro. Eso es todo por mi parte. Si tienen dudas, comentarios, los pueden mandar para poder resolvérselos. Muchas gracias por su atención.